Bueno, bienvenidos de nuevo al canal. Muchas gracias por estar ahí. Hoy os voy a presentar la última entrada del blog. Hay mucha información y creo que es muy interesante ya no solo leerlo, sino además comentarlo en el vídeo. Bien, bueno, pues vamos con ello. Entonces vamos al blog, comparto pantalla. Bueno, pues aquí lo tenemos. Entonces, básicamente la praxis del entrenamiento, de la teoría a la práctica. Es decir, en la teoría, bueno, pues sí es verdad que hay muchos estudios científicos, hay muchas publicaciones, hay mucho escrito, pero a partir de ahí hay que llevarlo a la práctica. Y el llevarlo a la práctica implica el que cada atleta es diferente. Y sobre todo, incluso dentro de la individualización hay un componente muy importante y es que una cosa es hacer un estudio científico que dura 3 semanas, 5 semanas, 3 meses como mucho, a lo que es toda una vida deportiva, ¿no? Al acumular entrenamiento año tras año y qué es lo que ocurre con ese entrenamiento en el tiempo, no solo en 3 semanas ni en 3 meses, sino a lo largo de los años. Entonces, realmente lo importante y lo interesante es ver las adaptaciones y planificar un entrenamiento pensando no en 3 semanas, sino en la continuidad de ese entrenamiento a lo largo del tiempo. Bueno, entonces vamos con la entrada de aquí en el blog, vamos a comentarla. Lo primero que comentamos aquí es el metabolismo en el deporte. Claro, hablamos siempre de, bueno, pues deportes de resistencia, ¿eh? Pero siempre que hablamos de rendimiento, tenemos que pensar en vías metabólicas. ¿Por qué vías metabólicas? Porque al final a través de este metabolismo es la vía mediante la cual se genera energía en forma de ATP. Y este ATP es necesario para generar la contracción muscular. Bueno, entonces aquí dentro de todas las vías, de las tres vías metabólicas que existen, como vamos a ver, hay un componente fundamental que es el carbohidrato. Eh, y siempre pensando en deportes de resistencia. Bien, entonces el carbohidrato es incluso capaz de generar energía ya no solo a intensidades medias, sino incluso a intensidades máximas a niveles del 100% del consumo máximo de oxígeno. Pero también es más eficiente que la grasa, para proveer energía a intensidades incluso a 60 o 65%, con lo cual nos encontramos con que el carbohidrato es muy eficiente en generar energía para intensidades máximas, al igual como intensidades relativamente bajas. Pensad que 60-65% es probablemente el ritmo de rodaje suave. Bien. Bueno, y a partir de aquí es importante conocer los mecanismos de regulación del metabolismo de los carbohidratos para luego poder aplicarlo al entrenamiento. Bien, entonces incluso en actividades de intensidad igual o superior al 60%, la glucosa, claro, nos encontramos aquí con un problema y es que la glucosa almacenada en forma de glucógeno es limitante, es limitante porque así como la grasa tiene, bueno, prácticamente es ilimitado, el consumo de glucosa y carbohidrato está limitado en el cuerpo. Y de ahí viene la importancia de entrenar las vías metabólicas. Y fundamentalmente esas vías metabólicas asociadas al glucógeno para mejorar la eficiencia. Porque si no mejoramos la eficiencia, al final es como un coche poco eficiente que aunque tenga gasolina, si es poco eficiente va a gastar la gasolina de forma muy rápida. Con lo cual, cuanto más eficiente sea el entrenamiento, más eficientes seremos en utilizar esta glucosa o estos carbohidratos como vía energética. A partir de aquí nos encontramos con vías metabólicas y entrenamiento. Claro, aquí si miramos publicaciones o incluso, bueno, pues los dispositivos electrónicos que tenemos para entrenar, nos diferencian hasta 9 intensidades diferentes de entrenamiento. Y lo dividen en zonas, en 5, en 7 o incluso 9 zonas de entrenamiento. Cuando realmente hay 3 vías metabólicas y en cada vía metabólica hay una zona de entrenamiento. Así podemos diferenciar zona 1 como vía metabólica asociada fundamentalmente a las grasas y ritmos de rodaje. Zona 2, vía metabólica fundamentalmente asociada al glucógeno
y vinculada al entrenamiento de ritmo controlado. Y zona 3 es el entrenamiento enfocado hacia consumo máximo de oxígeno, en donde aquí sí es verdad que entra también vía glucolítica, al igual que la zona 2, pero hay un componente anaeróbico muy importante que hace que, bueno, pues que esta utilización de glucógeno sea de forma muy efímera, muy corta. Entonces, es cuando planificamos un entrenamiento, es importante planificar el entrenamiento en base a estas tres zonas. Bien, a partir de aquí, claro, una de las preguntas que nos viene es volumen e intensidad del entrenamiento. Aquí un dato, un dato. Fijaros, bueno, si pensamos en intensidad, tenemos que entrenamientos a baja intensidad entre el 60 y el 80% son ritmos de rodaje, entrenamientos entre 30 y 60 minutos, es decir, ritmos controlados entre un 82 y un 92, perdón, entre un 88 y un 92% de consumo máximo de oxígeno, asociado a ritmos lácticos, entrenamiento controlado, entrenamientos a umbral y entrenamientos entre 15 y 30 minutos de 94 y de 100% de consumo de oxígeno. Aquí probablemente estoy siendo muy generoso, 15 o 30 minutos, bueno, pues probablemente aquí sea bastante menos, menos de 15 minutos. Es decir, aquí serían series relacionadas con repeticiones de 1000 metros, por ejemplo, de 500, de 2000 como mucho, ¿no? De 2 kilómetros. Bueno, a partir de estas tres intensidades, ¿qué volumen y qué intensidad hago en una semana normal de entrenamiento? Bueno, aquí tenemos que ver que incluso en atletas de élite, un gran porcentaje de volumen de entrenamiento se realiza a intensidades bajas, por debajo del umbral láctico. Claro, insisto, atletas enfocados a competiciones de resistencia, ¿no? De 10 kilómetros para arriba. Si meto volumen, necesariamente la intensidad tiene que ser baja. Por eso, un gran componente, ese famoso 80-20%, ¿no? 80-20. Es decir, el 80% viene de entrenamientos a zona 1 dentro de un modelo de 3 zonas. ¿Por qué? Porque para meter volumen necesariamente, la intensidad tiene que ser baja. Además, hay estudios que nos indican que sorprendentemente un incremento adicional de intensidad no se traduce en una mejora del rendimiento, sino posiblemente todo lo contrario, genera un sobreentrenamiento y un efecto contrario al esperado. Luego, mucho cuidado con este equilibrio volumen-intensidad. Vamos con el tema de indicadores. Claro, aquí este es uno de los grandes problemas que yo veo a la hora de una planificación del entrenamiento. Una cosa es el estrés metabólico y otra muy diferente es el estrés muscular. Es decir, el estrés metabólico es el estrés que yo genero en el metabolismo. Bien, fundamentalmente en ese metabolismo asociado o vinculado a generar ATP. Mientras que el estrés muscular es un estrés vinculado a la biomecánica del gesto deportivo. Claro, cuanta más intensidad y más volumen meta, mayor es el estrés metabólico y también el estrés muscular. Este estrés muscular es el que genera, si nos pasamos, genera muchos desequilibrios. Y esos desequilibrios al final van a dar lugar a la lesión. Luego, muy importante, porque el estrés metabólico es fácilmente recuperable. En pocos días, a no ser que nos hayamos pasado, pero en pocos días lo recupero. Ahora bien, el estrés muscular, aquel que genera grandes desequilibrios musculares, mucho cuidado, porque esto, la forma de recuperarlo es fundamentalmente con el entrenamiento de fuerza asociado a ese trabajo para mejorar el desequilibrio muscular. Este concepto de estrés muscular no es fácil entenderlo y es una de las, probablemente una de las causas más que da lugar bueno, pues a una falta de entendimiento, incluso con mis propios atletas. Claro, muchas veces no entendemos que no es tanto recuperar
un estrés metabólico, es decir, yo hago un entrenamiento a los 3 o 4 días, me encuentro muy bien, aparentemente estoy recuperado, pero a nivel muscular, a nivel de ese desequilibrio en el gesto que puede dar lugar a lesión, necesito más tiempo, necesito días y además introducir un entrenamiento de fuerza para trabajar este desequilibrio, para volver a reajustar el sistema muscular. Bueno, este es un tema probablemente el más complicado de todos, ¿eh? Bueno, y a partir de aquí, de la teoría a la práctica, es decir, con todo esto, bueno, pues tenemos nuestras 3 zonas de entrenamiento, como hemos dicho, ¿no? Zona 1, intensidad baja, rodajes. Para aquellos de vosotros que seguís el canal, ya sabéis que, bueno, pues aproximadamente es más 1,15 segundos con respecto al ritmo de competición de 10 kilómetros actual. Es decir, si un atleta corre en 40 minutos los 10 kilómetros, en este momento, actualmente, su ritmo de rodaje sería no más rápido de 5,15, no más rápido. Su ritmo de umbral más 15,20, es decir, entre 4,15 o no más rápido de 4,15 y 4,20, y su ritmo de alta intensidad, es decir, ritmo de series, ritmos de competiciones a 10 su ritmo de competición en 10 kilómetros, es decir, repeticiones de 1000 metros a 4 minutos por kilómetro, no más rápido. Bien, a partir de aquí hay un concepto que a mí me encanta y yo creo que es fundamental y es la mínima intensidad necesaria para generar adaptación. Es decir, no es tanto meter más, sino ajustar milimétricamente los ritmos en función de estas variables. Hay un ajuste milimétrico y ese ajuste milimétrico es lo que me va a generar esa adaptación, y más rápido no necesariamente es mejor, sino todo lo contrario. Bien, generalmente genera el efecto contrario. Eh, Aquí es la gran pregunta, ¿no? ¿Series cortas son realmente necesarias? Bueno, hemos de pensar que incluso competiciones de 10 kilómetros, más de un 90% del componente es aeróbico. Incluso en distancias de medio fondo, de 1500 y 5000, el componente energético que proviene ¿eh? del metabolismo aeróbico es entre el 60 y el 75%. Y como hemos dicho, en el caso de 10 kilómetros, hasta el 90%. Luego, con estos datos, tendríamos que preguntarnos si realmente es necesario hacer series cortas. Hay una frase, bueno, que yo tengo marcado desde que era niño, y es: si entrenas bien por arriba, es decir, si entrenas bien en distancias largas, podrás correr mucho, incluso en distancias cortas. Sin embargo, al revés, es decir, si entrenas mucho por abajo, es decir, series, si haces muchas series, no solo no correrás bien en distancias cortas, sino que además tu rendimiento en distancias largas también se verá comprometido. Luego, aquí nos encontramos con un nuevo paradigma, ¿eh? Un nuevo paradigma en el que, eh, primero, el volumen es importante. Para meter volumen, necesariamente la intensidad tiene que ser baja, y hemos de pensar ya no tanto en el estrés metabólico, es decir, en esa intensidad del entrenamiento que genera ese estrés a nivel metabólico y que es fácilmente recuperable en pocos días, sino más bien tenemos que pensar en el estrés muscular, en ese estrés a nivel de desequilibrios musculares que nos puede llevar a la lesión. Y a partir de aquí viene la precisión de los entrenamientos. Hemos de ser precisos en los entrenamientos, en los ritmos, milimétricamente. ¿Por qué? Porque si hay un ritmo en donde, por ejemplo, aquí lo pongo, ¿no? Aunque no lo parezca, realizar un entreno 5 segundos por kilómetro más rápido de lo establecido podría cambiar el objetivo del entrenamiento. Es decir, si yo marco un ritmo de 4,15 a un ritmo controlado y el atleta lo hace a 4,10, esos solo 5 segundos, 5 segundos en 8 kilómetros, que perfectamente puede durar el entrenamiento de ritmo controlado, son al final 40 segundos. 40 segundos es un mundo, y eso puede modificar, puede alterar
el objetivo del entrenamiento. Luego, precisión. Y finalmente, termino la entrada del blog diciendo que continuidad es la clave. La mejora del rendimiento es posible que entrenando 3 meses de forma muy intensa mejores tu rendimiento, pero a largo plazo, lo que realmente cuenta es la continuidad. Y para tener continuidad hay dos aspectos importantes. Uno es regular intensidad a esa mínima intensidad necesaria para generar adaptación de forma precisa. Y dos, mucho cuidado con el estrés a nivel muscular que puede generar o que genera desequilibrios musculares. Y si no tratamos bien, si no entrenamos bien esos desequilibrios musculares con el entrenamiento de fuerza, difícilmente en el tiempo vamos a terminar a tener continuidad y por lo tanto nuestro rendimiento se verá comprometido. Bueno, os dejo el link a la entrada del blog. Eh, Quizá para algunos de vosotros os parezca muy genérico y lo que queráis sean, bueno, pues qué entreno hago, qué ritmos hago. Creo que hay suficiente información en el blog y ambos, en el blog y en el canal, para que podáis sacar esa información y ver realmente qué entrenamientos podáis hacer. Aún así, seguiremos avanzando. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias una vez más por estar ahí. Os agradecería que dierais al like y, por supuesto, que os suscribierais al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias y ánimo con ello.